Hola, soy Julio Riquelme y en esta sesión vamos a conversar acerca de otro trastorno del movimiento, un tema que está relacionado con la enfermedad de Parkinson y los parkinsonismos, pero que toca otros fenómenos que algunas veces se parecen, pero otras veces se acompañan del síndrome parkinsoniano, pero que la mayoría de las veces corresponden a otras entidades y otras patologías. Principalmente los temas que vamos a conversar ahora van a ser cuatro elementos, que van a ser el temblor, la corea, las distonías y los tics. Cuando hablamos de temblor, nos vamos a referir a una oscilación rítmica de una parte del cuerpo producido por la contracción alternante de músculos agonistas y antagonistas de una parte. Corresponde a uno de los trastornos del movimiento más frecuentes encontrados en la práctica clínica. Tiene múltiples etiologías, puede ser incluso parte de un fenómeno fisiológico exacerbado, o sea, algo normal, pero que se presente por alteración en el funcionamiento, hasta enfermedades degenerativas, como ya vimos en la enfermedad de Parkinson y otras. Es importante señalar que la causa del temblor muchas veces va a estar dado o está relacionado con las características clínicas y los síntomas acompañantes del temblor, lo que nos va a orientar a una u otra etiología, ¿ya? Por ende no debe ser tomado como un síntoma por sí solo, sino que debe de evaluarse en el conjunto de otros elementos que vamos a encontrar con el paciente. El temblor se diferencia de los otros movimientos en la ritmicidad. Es un movimiento que es involuntario, que es rítmico y que eh, no se alterna o no se cambia su frecuencia de movimiento al distraer al paciente, lo cual es muy útil para diferenciar cuando un temblor es involuntario de uno producido por el paciente. En la mayoría de los casos, una de las principales patologías a considerar cuando nos enfrentamos con un paciente con temblor es diferenciar si es solamente un temblor o si estamos frente a un síndrome parkinsoniano o parkinsonismo. Hay tres elementos que nos van a dar eh, pistas sobre cuál es el probable origen del temblor y que van a ser primero la posición donde vamos a encontrar el temblor, la posición de máxima activación o máximo presencia del temblor, que puede ser postural, o sea, mientras el paciente mantiene una posición en reposo cuando el paciente está descansando, o kinético cuando el paciente está moviendo la extremidad. Por otro lado, la frecuencia aproximada, baja o alta frecuencia, y los signos neurológicos asociados que encontremos además del temblor, que es lo que siempre deben buscar. En general, vamos a dividir los temblores en tres grandes grupos, que van a ser los que nos van a permitir diferenciarlos. Un temblor de reposo, que va a ser aquel que aparezca cuando el paciente tiene sus extremidades descansando y que lo podemos activar o hacerlo más evidente distrayendo al paciente, como por ejemplo con maniobras cognitivas simples, como pedirle que diga los meses del año al revés con los ojos cerrados, o que haga restas invertidas también con los ojos cerrados. Esto muchas veces ayuda a que pequeños temblores o pequeños movimientos que no son muy aparentes se hagan mucho más evidentes, dado que el paciente se distrae. Otro grupo de temblores van a ser los temblores posturales, en donde el fenómeno aparece cuando el paciente mantiene una postura fija, ¿ya? Y esto lo más característico es pedirle al paciente que ponga sus manos frente a la cara y vamos a ver que va a aparecer el temblor a los pocos segundos de mantener la postura. Y finalmente el temblor de acción,
que va a aparecer cuando el paciente realice movimientos o temblor cinético, ¿ya? ¿Cuál es la importancia de esta división? Es que nos permite orientar cuál es la probable etiología. El temblor de reposo generalmente va a estar relacionado a cuadros parkinsonianos, ¿ya? Donde tenemos eh, como manifestación frecuente inicial, bueno, no en todos los pacientes con temblor parkinsoniano, pero en una proporción no despreciable, el temblor como síntoma inicial, que va a ser un temblor principalmente de reposo, con algunos elementos posturales y cinéticos, pero que van a ser menores, ¿ya? Y aquí las maniobras de distraibilidad van a ser lo que va a hacer aparecer o aumentar el temblor en el paciente. Por otra parte, otro temblor importante que se presenta en la clínica es el temblor esencial, ¿ya? Y el temblor esencial va a ser un temblor que va a ser principalmente postural, que el paciente cuando mantenga una postura, valga la redundancia, va a aparecer. Esto es frecuente que afecte, por ejemplo, cuando el paciente está comiendo, cuando lleva la cuchara a su boca, donde el paciente relata que se le cae la comida al temblar la extremidad, o cuando el paciente va a tomar líquidos. Al mantener una postura de tomar el vaso y mantenerlo en su mano, aparece el temblor y también va a referir que le va a costar, cuando es severo, eh, la ingesta de líquidos sin derramar, ¿no? Puede también tener un componente cinético, pero generalmente el predominio va a ser postural, ¿ya? Y el último temblor importante es el temblor cerebeloso, que va a ser un temblor más bien puramente cinético, o sea que aparezca cuando el paciente hace movimientos, ¿ya? Y que va a estar enmarcado dentro de la dismetría, o sea, la falla en alcanzar el objetivo del movimiento y también asociado a la descomposición del movimiento, donde el movimiento se ve como que fuera por partes, asociado a una trayectoria errática y un temblor durante el movimiento de la extremidad. Importante también hablar de que existe un temblor que puede ser fisiológico, por ejemplo, frente a situaciones de ejercicio físico, también frente a situaciones farmacológicas, por ejemplo, fármacos para el asma, los beta bloqueadores, perdón, los beta adrenérgicos, que van a ser los que aumentan el tono simpático para permitir una dilatación adecuada de la vía aérea, pero que en este caso pueden producir también temblor. Y también en situaciones de ansiedad o de estrés, también al tener un sistema simpático activado, vamos a tener la presencia de un temblor. Este temblor se parece mucho al temblor esencial, en que es un temblor que es más bien postural, un temblor fino de alta frecuencia, ¿ya? Y que va a afectar cuando el paciente tenga una postura fija, ¿ya? O en parte también cuando esté haciendo un movimiento. El temblor esencial es una de las formas más frecuentes de temblor, afecta a un amplio porcentaje de la población, sobre todo pacientes mayores de edad. Tiene un componente hereditario importante, generalmente hay una historia familiar de papás, tíos, etcétera, que tenían el temblor. Tiene una herencia de tipo autosómica dominante, eso quiere decir que se hereda en todas las generaciones. Generalmente parte en la quinta década y es una etiología que entre comillas es benigna porque no evoluciona habitualmente a otra enfermedad, sino que se mantiene, pero puede ser bastante molesto, puede ser muy grave que impida la correcta realización de acciones por parte del paciente. Es importante, pues hay que diferenciarlo del temblor del Parkinson, que puede confundirse cuando está iniciando, cuando parte, ¿ya? Y es uno de los principales motivos a consultar de los pacientes cuando presentan el temblor, que no tendrán Parkinson, ¿ya? Pero habitualmente presentan solo un temblor esencial. Ahora, ¿qué características permiten diferenciarlo? Bueno, la aparición. El temblor esencial es postural y de intención, versus el temblor parkinsoniano, que es de reposo y es más bien
lento, ya es un temblor que es de baja frecuencia versus el temblor esencial, que es un temblor de alta frecuencia rápido. Habitualmente el temblor esencial parte de forma bilateral, afectando las dos extremidades superiores, a diferencia del temblor parkinsoniano que inicia de forma unilateral en una extremidad, ¿ya? Habitualmente incluso en un dedo podría ser. Luego, elementos que alteren o que disminuyan el temblor. En el caso del temblor esencial, se nota que el paciente cuando toma alcohol disminuye notoriamente los síntomas. Y en el caso del paciente con un parkinsonismo, disminuye con el movimiento. Es un temblor que es inicialmente de reposo. En general, el temblor esencial tiene una presentación solitaria, o sea, solo el temblor es lo que motiva al paciente, y en el caso del parkinsonismo no, eso se asocia también a la bradicinesia, a la alteración de la marcha, a la rigidez, etc. También podemos encontrarnos que dentro de las causas del temblor puede existir la causa farmacológica, como comentábamos en la clase de Parkinson. Y nuevamente los neurolépticos, los antipsicóticos van a ser los fármacos que más frecuente vamos a encontrarnos como causa de temblor secundario a fármacos. Por otro lado, la hormona tiroides también en los pacientes con hipotiroidismo, cuando nos pasamos un poco en la dosis, también puede generar temblor. Los broncodilatadores, como les comentaba, como los beta-adrenérgicos, salbutamol, por ejemplo, pueden producir temblor. La cafeína en dosis elevadas también. La levodopa, pero acá viste que el temblor generalmente se va a producir en el contexto de una disquinesia, ¿ya? Así que no va a ser un temblor tan puro, sino que va a ser con movimientos anormales, ¿ya? Por otro lado, las anfetaminas, que se utilizan a veces en el trastorno por déficit atencional, también cuando son en dosis altas, vamos a tener la aparición de temblor. A veces los antidepresivos tricíclicos, que se pueden usar en patología del trastorno del ánimo o en otras patologías como por ejemplo los dolores crónicos o la incontinencia urinaria, también en dosis altas pueden producir temblor. El litio puede producir toda una gama de trastornos del movimiento, entre ellos el temblor. Los hipoglicemiantes, cuando se nos pasa la dosis también, producto de la descarga adrenérgica para aumentar el azúcar, pueden producir, asociarse a temblor. Los corticoides también en altas dosis y la amiodarona en uso crónico, ¿ya? En pacientes con arritmias cardíacas. Como segundo elemento fenomenológico que vamos a revisar es los tics, ¿ya? Que son movimientos, también pueden ser sonidos, breves, de corta duración, repentinos, repetitivos, se repiten durante el día y durante los días, involuntarios en su inicio, estereotipados, generalmente de la misma forma hay a repetición, y suprimible, y esa es una característica fundamental de los tics que lo diferencia de los otros movimientos. Es que es un fenómeno que si el paciente se concentra, logra disminuir su intensidad y su frecuencia, pero que rápidamente va a volver a aparecer y con una intensidad mayor, ¿ya? Son síntomas que son fluctuantes en severidad, a veces son más molestos que en otras ocasiones. Existe una evolución del tipo de movimiento o sonido a lo largo de la evolución, o a lo largo de la evolución de la enfermedad y del paso del tiempo. Como dije, son suprimibles temporalmente y se asocian a fenómenos sensitivos en donde el paciente comenta que el movimiento lo realiza como un intento de disminuir una sensación desagradable en la parte que mueve. Por ejemplo, el típico tic que muchos tenemos es la carraspera. La carraspera se hace para sacar una sensación de cuerpo extraño o de molestia en la garganta y que uno hace el movimiento de carraspera, sin existir muchas veces esto. Es un fenómeno más bien de sensación. Y eso, eh, pero en los pacientes con tics, ya más como enfermedad, lo manifiestan en otros movimientos, por ejemplo, que mueven la mano porque sentían una sensación desagradable, se rascan, mueven las cejas, etcétera. ¿Ya? Cualquier movimiento, en general, son movimientos breves y de corta duración. Ahora, pueden ser no solo movimientos, sino sonidos, ¿ya? Como carraspera o como vocalizaciones, ¿ya? Incluso palabras, o en su grado ya más extremo, la coprolalia, que son los insultos.
Cuando tenemos un paciente que tiene múltiples tics, en general nos estamos encontrando frente al síndrome de Tourette, en donde tenemos un trastorno neuroconductual que se caracteriza por la presencia de múltiples tics, tanto motores y vocales, ¿ya? O sea, son movimientos, pero también vocalizaciones, que pueden ser palabras, que aparecen en un paciente generalmente a corta edad, en la infancia, y que además se asocia a una presencia de un déficit atencional y un síntoma obsesivo compulsivo, ¿ya? Y dentro del trastorno de control de impulsos se presentan estos fenómenos motores, ¿ya? que, em, que molestan al paciente. Ahora, no todos los TIC van a configurar un Tourette ni van a estar asociados a un síndrome de Tourette. Creo que en general, para hablar de un síndrome de Tourette, vamos a tener que estar presentes frente a múltiples TIC que pueden no estar todos juntos en el mismo tiempo, sino que van cambiando durante el día. Tiene que ser de frecuencia diaria y que vaya cambiando su tipo, frecuencia y complejidad, generalmente haciéndose más complejos si no los tratamos, ¿ya? Tiene que ser iniciado antes de los 21 años, la falta de otros elementos etiológicos, y tiene que existir una constatación, o sea, una observación de los tics por parte del médico para plantear el síndrome de Tourette. En general, como les mencionaba, el Tourette se enmarca dentro de una serie de trastornos conductuales donde los tics son uno de los elementos que también se asocian a el déficit atencional, que generalmente parte antes que los tics, y síntomas o conductas obsesivas compulsivas, ¿ya? Donde el paciente tiende a ser o tener un esquema de personalidad muy rígido y con ciertas acciones que obedecen a, eh, a también sensaciones de desagrado para el paciente. Por ejemplo, que tiene que cerrar la puerta de la chapa tantas veces porque si no siente que va a dejar la puerta abierta, etcétera, ¿ya? Y habitualmente se presentan estos tres elementos, bueno, variando en la gravedad del cuadro. Cuadros más graves pueden ser con más presentación de síntomas, cuadros más leves pueden ser solo tics motores y alguna que otro síntoma por inatención. El tercer trastorno del cual vamos a hablar va a ser la corea. La corea que corresponden a movimientos rápidos, abruptos, no sostenidos, sin ritmo, a diferencia del temblor, sin propósito, irregulares y polimorfos, y que fluyen de una parte del cuerpo a otra. Es bastante difícil de describir, eh, pero a lo mejor ayuda un poco que corea viene del griego danza. El paciente mueve las manos generalmente como si estuviera haciendo un baile, ¿ya? Y que van a hacer movimientos generalmente de las manos, en donde no existe un propósito, que fluye de una parte del cuerpo a otro, no voluntarios, y muchas veces el paciente trata de esconderlos dentro de otro movimiento, como levantar la mano y ahí aparece el movimiento coreiforme, ¿ya? No tienen un patrón fijo, no son estereotipados, van cambiando durante el día y se puede asociar a otras formas más definidas como el balismo, en donde el movimiento va a ser más brusco, puede ser incluso un golpe que emita el paciente, y la atetosis, donde el movimiento va a ser más lento y más restante, ¿ya? Y preferentemente de las manos y de los segmentos más distales. La corea frecuentemente se ve en relación a complicaciones farmacológicas de la enfermedad de Parkinson, como les comentaba cuando hablamos de las disquinesias farmacológicas, en donde el paciente, por exceso de un impulso o de un tono dopaminérgico producto de que nos pasamos en la dosis de fármacos, aparecen estos movimientos involuntarios, ¿ya? Pero también hay una otra serie de etiologías que tenemos que considerar cuando nos enfrentamos a un paciente con corea, como las lesiones estructurales. Aquí están las lesiones vasculares de los ganglios de la base, un componente hereditario, enfermedades degenerativas, metabólico también, enfermedades renales, enfermedades hepáticas, enfermedades tiroideas, también enfermedades autoinmunes, donde el lupus puede iniciar como un corea secundario a un lupus, y también antiguamente, ya no mucho, la causa infecciosa producto de encefalitis, donde está el corea de Sydenham, también
producto de una infección por estreptococo. En realidad no es una infección, sino una reacción autoinmune contra el antígeno del estreptococo, que también se asocia a lesiones a nivel del sistema nervioso central, produciendo un cuadro de, de corea autoinmune secundario a la infección, ¿ya? Pero que con el tratamiento antibiótico ha disminuido drásticamente y ya casi no se ve. Y una de las principales enfermedades que tenemos que hablar cuando se menciona el tema de Corea es la enfermedad de Huntington o Corea de Huntington, ya que si bien no es lo más frecuente, sí es una de las más importantes por la gravedad y por las repercusiones que tiene. Es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, es progresiva y es hereditaria, tiene una herencia autosómica dominante muy marcada, eh, y que aparece en todas las generaciones y con un fenómeno de anticipación, en donde las generaciones siguientes se adelanta la edad de inicio de la enfermedad. Habitualmente es una enfermedad de inicio joven, antes de los 40 años o alrededor de los 40 años, y que en los hijos de los pacientes con Huntington aparece incluso antes. Además del Corea, del trastorno del movimiento, se asocia a alteraciones conductuales, con trastornos del ánimo, trastornos de la personalidad, del comportamiento y a problemas cognitivos serios y precoces. Ya, habitualmente es una enfermedad muy devastadora, donde el paciente eh, queda dependiente de terceros, o sea, queda demenciado a una corta edad, en una edad laboral, que representa un impacto en la familia bastante importante. ¿Cuál es la otra importancia que tiene, aparte de que afecta al paciente? Que tiene un componente hereditario. Entonces, habitualmente se tiene que hacer un consejo genético y tiene que evaluarse otros familiares que pueden no estar sintomáticos aún. Es una enfermedad que antes de la aparición de los síntomas, generalmente los pacientes están dentro de la normalidad, sin muchas alteraciones. Pero al inicio de los síntomas, ahí rápidamente aparece el tema cognitivo, aparece el tema conductual y finalmente la corea, que puede ser muy severa y muy discapacitante. En general se describen tres grandes etapas de la enfermedad de Huntington desde que aparece el corea, que es la etapa uno, cuando aparecen leves síntomas coreiformes, con movimientos involuntarios y asociados a ciertos síntomas cognitivos conductuales, pero que no son muy graves y que no impiden el funcionamiento del paciente. Luego, en una segunda etapa ya es más marcado los síntomas motores. El paciente ya tiene un cuadro cognitivo serio, generalmente depende de terceros para hacer actividades de la vida diaria, y en etapa 3 ya hay un compromiso severo con incluso que lo lleva a la postración y a la incapacidad de desplazarse por sí mismo, producto de los movimientos y las alteraciones motoras. Y el cuarto tema que vamos a hablar es de las distonías. Las distonías corresponden a movimientos involuntarios, pero a diferencia del resto son sostenidos, lentos y asociados a dolor. ¿Ya? Es una contractura muscular anormal, involuntaria, que produce deformidad de una articulación asociada a dolor y que puede o no producir posturas normales. La distonía más frecuente lejos es la distonía cervical, conocida como tortícolis, en donde habitualmente se produce por una postura viciosa, en donde el paciente no puede mover el cuello hacia los lados porque hay un músculo que está contraído y que es doloroso. Esta es, en general, en la distonía, el fenómeno patológico es la contracción de músculos agonistas y antagonistas, así como adyacentes, lo cual fija la articulación en una posición determinada y con dolor si trata de moverse hacia otros lados. ¿Ya? La distonía se clasifica según su localización en distonías focales que afectan a un área corporal, donde encontramos el blefaroespasmo, que es el cierre de los ojos de forma involuntaria y sostenida; la distonía oromandibular, donde existen movimientos de la mandíbula y de la boca de forma involuntaria; la tortícolis, ¿ya? La distonía laringea, en donde se afecta la voz y el tono de la voz, eh, con aparición de gallitos o alteración del
del habla. El calambre del escribiente, que ocurría antiguamente en los funcionarios que transcribían eh, escrituras públicas a mano, que por tanto escribir se producía una desregulación ahí del movimiento y al escribir aparecía una contractura dolorosa. Y también el espasmo unifacial, ¿ya? Que no es infrecuente y que puede ser secuela, por ejemplo, de una parálisis facial periférica. También están las distonías segmentarias que afectan a dos áreas corporales. Generalmente aquí estamos frente a las hemidistonías y que son cuadros ya más graves y generalmente hereditarios y de inicio en la infancia. Y finalmente la distonía generalizada que afectan eh, una pierna, el tronco y otra área corporal. Y aquí están las distonías idiopáticas generalizadas, ¿ya? Donde el paciente, generalmente también aquí el tema es hereditario, es del inicio de la infancia, familiar, y donde el paciente presenta múltiples distonías de múltiples zonas del cuerpo. Bueno, y según la etiología están las distonías idiopáticas, que son aquellas que tienen un componente hereditario, genético, y las distonías secundarias, que no son tan frecuentes, que pueden ser secundarias a lesiones cerebrales, a enfermedades metabólicas, enfermedades degenerativas, por ejemplo el Parkinson, y otras causas como infecciosas, tóxicas, farmacológicas. ¿Ya? Eh, y finalmente, el último tema del cual vamos a comentar un par de palabras va a ser los trastornos del movimiento inducidos por fármacos. Y que la verdad, como comentaba en la clase de Parkinson, hay una gran variedad y que pueden simular varias enfermedades. Depende un poco del tipo de trastorno y del tipo de fármaco involucrado. En general, cuando hablamos de parkinsonismo, entre un 10 hasta un 20% de los pacientes pueden tener un parkinsonismo inducido por drogas, o sea, por fármacos. Y un porcentaje variable de pacientes pueden desarrollar trastornos del movimiento cuando tienen fármacos, por ejemplo, antidopaminérgicos, ya entre un 20 y un 70%, más frecuente con los antidopaminérgicos de primera generación o los típicos, y menos frecuentes con los atípicos o más nuevos, ¿ya? Y lo mismo pasa con las distonías agudas. Bueno, ahí vamos a ver que se diferencian según temporalidad, pero que en general todos estos trastornos ocurren más en los fármacos más antiguos, más clásicos y menos en los fármacos más nuevos. Existe toda una gama de movimientos que pueden ser producidos por fármacos, desde el parkinsonismo, o sea, un cuadro muy similar al Parkinson, pasando por los tics, el temblor, la corea, la distonía, y ya síntomas más complejos como la caticia, donde el paciente no puede estar quieto, o distonías oromandibulares, o fenómenos ya conductuales ya más complejos, ¿ya? Lo más frecuente de encontrar es el temblor y el parkinsonismo, secundario a fármacos. Según temporalidad, se clasifican en fenómenos agudos, distonías agudas, que aparecen prontamente al administrar el fármaco. Generalmente se asocian a fármacos por vías no orales, endovenoso, intramuscular, y se pasan al eh, acabarse el efecto farmacológico de la droga, ¿ya? Son las que tienen el mejor pronóstico. Habitualmente una distonía aguda no progresa a una distonía crónica, sino que se pasa siempre y cuando no administremos nuevamente el fármaco. Luego tenemos cuadros subagudos, en donde el elemento, o sea, el fenómeno de movimiento normal aparece ya no al comienzo, sino al poco andar de haber utilizado el fármaco, generalmente semanas o meses. Y aquí tenemos frecuentemente los parkinsonismos y los coreas farmacológicos. Estos tienen un pronóstico ya un poco más incierto y depende del tiempo en que nos dimos cuenta que el fármaco estaba produciendo la disquinesia o el trastorno del movimiento. Habitualmente cuando ha pasado poco tiempo, menos de 6 meses, tienen un buen pronóstico, y cuando ya han pasado años, en general puede incluso transformarse en una enfermedad aparte, independiente del fármaco, y que al suspender el fármaco persistan los síntomas, y que pase un poco al tema crónico, ya cuando ya han pasado mucho tiempo
ya la enfermedad se transforma independientemente en una patología en sí y ya es independiente del fármaco, por ende ya no cede al haber suspendido el fármaco. Y esto es lo importante de darse cuenta precozmente de que está existiendo un trastorno del movimiento secundario al fármaco. ¿Ya? Evitar su aparición, o evitar su prolongación en el tiempo para impedir que esta enfermedad se transforme en un proceso ya patológico per se, independiente del fármaco. ¿Ya? Cosa de poder evitar o lograr su suspensión, su detención cuando cambiemos el medicamento que está produciendo este efecto. ¿Y qué fármacos pueden producir trastornos del movimiento? Hartos. ¿Ya? En general, los que van a ser los fármacos que tengan que ver con el receptor de la dopamina, que habitualmente van a ser bloqueadores del receptor de dopamina, como los antipsicóticos típicos o atípicos. Los típicos mucho más frecuentes que los atípicos. Dentro de los típicos está el haloperidol o aldol y la clorpromazina, ¿ya? Dentro de los atípicos la risperidona y algunos otros, pero en mucho menor proporción, ¿ya? Se necesitan dosis mucho más altas de antipsicóticos atípicos para que se produzcan trastornos del movimiento. Otros fármacos que no siendo antipsicóticos, pero sí siendo receptores del bloqueador del receptor de la dopamina, y pueden producir trastornos del movimiento como la metoclopramida, usado en patologías gastrointestinales, y la domperidona también, como antiemético. Así que ojo al usar esos medicamentos de forma muy prolongada. Y dentro de los fármacos no bloqueadores de los receptores de dopamina tenemos a los antidepresivos, pero ojo que no todos los antidepresivos producen parkinsonismo y en general es en dosis altas. ¿Ya? Tenemos algunos fármacos como la miodarona que ya habíamos comentado, drogas también, el éxtasis, la cocaína, las anfetaminas, algunos anticonvulsivantes, principalmente el ácido valproico que produce un cuadro de temblor cuando cuando produce trastorno del movimiento, el litio que puede producir una variada gama de trastorno del movimiento, algunos bloqueadores de canal de calcio como la flunarizina o la sinaricina, los cuales son usados frecuentemente en trastornos de vértigo crónico, ¿ya? Así que ojo con los usos también ahí prolongados de estos fármacos, y algunos antihipertensivos como la alfa-metildopa, ¿ya? Y la reserpina, que son poco utilizados, generalmente en hipertensiones más difíciles de tratar, pero que en su uso crónico podrían producir estos trastornos.